todos los jugadores de Resident Evil somos masoquistas. Sí, desde pequeños siempre hemos querido pasarnos todos los juegos con retos ridículos. Solo cuchillos, sin curar, sin comprar, sin prender el televisor. Tú me entiendes. Y justamente yo no soy la excepción, ya que me tomé la tarea de randomizar absolutamente todo Resident Evil 4 Remake, modificando armas, enemigos, personajes e incluso cambiando objetos clave del lugar. Sí, esto es horrible, creando la experiencia más ridícula, caótica y frustrante de todas. Y por si no fuera suficiente con ver al verdugo de Krauser por todas las esquinas, vamos a jugar en profesional, donde todos los enemigos hacen más daño, tienen aún más vida y los parries deben ser perfectos. Y por si no fuera es broma, aunque sí habrán cositas por las que tendré más sufrimiento, pero por el momento, por supuesto que debemos de comenzar con Leon Scott Kennedy llegando a España, donde lo primero que queríamos, por supuesto, es ver con lo que contamos para completar esta aventura. Y da la casualidad que tenemos dos armas con un ligero problema que vamos a ver un poco más adelante. Por el momento es exactamente lo mismo de siempre: entrar a la cabaña, encontrarnos con el aldeano de siempre que nos da una cálida bienvenida y salir de aquí porque nos quieren matar. Y luego de esto es donde comienza el verdadero randomizer. El asedio del poblado es algo que todos tememos en este tipo de retos, debido a las cosas tan horribles que pueden salir ahí. Pero como igualmente debemos de ir, nos dirigimos hacia él esquivando unos cuantos enemigos, consiguiendo la mayor cantidad de recursos y cambiando nuestra querida Striker por la poderosa Skull Shaker, la escopeta que cuenta con 15 de daño por disparo, cosa completamente absurda y ridícula para el inicio de la aventura. Pero aunque parezca algo interesante, realmente es algo de lo que nos arrepentiremos después. Pero por el momento debemos de llegar al asedio del pueblo. Este lugar es horrible, lleno de enemigos muy avanzados para la aventura, doctores salvadores por todas partes, enemigos vaca que literalmente erradican nuestra vida en un 2x3 y un enano. Sí, también hay un enano. Pero pese a todos estos enemigos, de las dos opciones que tenemos para completar este estrato, decidimos utilizar la muy mala decisión de pelear, matar, disparar, acribillar, como lo deseen ver. La cosa es que con la Skull Shaker comenzamos a erradicar todo lo que veíamos, derrotando enemigos por aquí y por allá, hasta que finalmente logramos escuchar el glorioso sonido de la campana, terminando de esta manera con este lugar. Y si esto les pareció algo más difícil de lo normal, esto no es nada comparado con lo que me gusta llamar los 7 peores momentos de mi vida. 7 partes de la aventura donde directamente perdí la cordura por completo. Y lastimosamente da la casualidad que el primero de estos está en el capítulo número 2. Así que vamos a ir hacia él rápidamente. Una vez looteado lo máximo posible de este lugar, nos dirigimos hacia la granja donde, bueno, digamos que hay una gran cantidad de enemigos aquí y donde quizás me comenzaría a dar cuenta que la Skull Shaker no es una muy buena arma para llevar, debido a que esta consume el doble de munición que la Striker por hacer un poco más de daño que esta. Pero como eso no lo consideré antes, pasamos corriendo como locos por toda esta parte de aquí, escapando muchas veces de enemigos y enfrentando únicamente a los obligatorios como tú, Krauser, hasta llegar a la cabaña donde rescatamos a Luis a medias, terminando así el capítulo número 1. Como ya saben, al inicio del capítulo número 2 nos quitan todo nuestro equipamiento y debemos de pasar por una zona sin nada de armamento, cosa que no fue para nada difícil en verdad. No nos vamos a engañar. Luego de esto conoceríamos al buhonero, el mercader que nos ayudará por toda esta aventura, o al menos eso pensaba, pero su tienda está algo cambiada y difícil de comprender, por lo que por el momento nos centraremos en las armas que nos vende, las cuales son todas peores que su versión vanilla, todas salvando la mejor arma de este juego: mi precioso rifle SR, el cual lastimosamente perdió su mejor exclusiva, pero aún así es completamente necesario para completar el primer peor momento de mi vida: el valle. Todos sabemos que este lugar de base es difícil, lleno de enemigos, dinamitas y objetos escondidos, pero aún con todo esto simplemente podríamos llegar y hacerlo todo sin matar a ningún enemigo. Pues aquí no, debido a que el mod cambia de lugar la pieza necesaria para avanzar, diciéndonos que se encuentra en el lugar menos esperado de todos, por lo que para poder explorar bien este lugar y encontrar este objeto, decidí matar a todos y cada uno de los enemigos que habían por aquí, muriendo una y otra vez de las maneras más estúpidas
estúpidas, buscando la estrategia ideal para completar este lugar lleno de doctores salvadores, enemigos con lanzacohetes y muchas cosas más, hicieron de este el momento más insufrible y asqueroso posible. Aún así, después de tanto intento, logré posicionarme bien y erradicar a todos para finalmente no encontrar nada. Sí, resulta que todo este tiempo la pieza estuvo en el lugar donde nos quitaron nuestro equipamiento. Ni modo. Al menos completamos el primero de los peores momentos. Ahora solo nos queda enfocarnos en llegar al siguiente, que se encuentra en el capítulo número 4. Por lo que sin demasiada demora, continuamos con nuestra aventura, pasando por lo que restaba del capítulo 2, que en verdad no fue nada del otro mundo. Solo tuvimos que huir de un Krauser más, un doctor salvador, y darnos cuenta que Méndez se encontraba en su casa, pero nada del otro mundo. Por lo que completamos el capítulo 2 rápidamente. Luego de que Méndez nos ahorcara y Furina de Genshin Impact nos salvara, ponemos rumbo a completar la misión del capítulo, dirigirnos hacia el lago. Y aquí es donde veríamos una de las cosas más extrañas que agrega este randomizer: las zonas completamente nuevas y raras, ya que en vez de cruzar todo este puente colgante, debemos de bajar por estas escaleras y tomar una lancha donde iríamos a conseguir el bidón de gasolina para terminar este nivel, y también conseguiríamos uno de los objetos clave del capítulo siguiente, la cabeza del apóstata. Y qué bueno que lo conseguimos, Dios mío. Con esto hecho, en vez de ir a la piscifactoría, vamos directamente al combate contra Del Lago. Combate que realmente es mega difícil, por lo que nos preparamos bastante bien para entrar a él. Así que luego de subirnos a la lancha, tomamos nuestro arpón y disparamos. ¿Qué les parece si utilizamos el tiempo que íbamos a usar en este combate para decirles que se suscriban al canal y darle like a este video para que yo pueda traer muchísimo más de este contenido? Es un buen trato, ¿verdad? ¿No? Continuemos. El capítulo 4 es donde se encuentra la segunda peor experiencia de mi vida. Sí, creo que debería cambiarle el nombre a esto. Y todo esto transcurre bastante normal, a decir verdad. Normal, tomando en cuenta que el estándar de esto es que un Krauser nos esté persiguiendo por todo el mapa sin razón aparente. Es que, de verdad, no sé por qué le encanto a este sujeto. Parece que voy a tener una especie de desarrollo de personaje con este enemigo a lo largo de este video. En fin, conseguimos las cabezas correspondientes para obtener el emblema necesario para poder avanzar con la aventura, y llegamos al punto que todos quieren ver: el combate contra el gigante. Este enemigo, sí, podrá parecer normal, pero realmente, al igual que todos los jefes que vamos a ver a lo largo de este video, tiene su vida y su daño completamente randomizado. Y da la casualidad que mientras combatíamos, poco a poco me iba dando cuenta que las balas cada vez eran menos y el enemigo no parecía querer caer, perdiendo contra él una y otra y otra y otra y otra vez más. Lo intentaba sin fallar balas y no lo conseguía. Cuando me quedaba sin balas, lo acuchillaba como si mi vida dependiera de ello, y tampoco. Realmente creía que estábamos en un punto muerto de la aventura, pero resultó que simplemente no había entendido cómo funcionaban las cosas. El buhonero de este modo no es el mismo que el de siempre, ya que, si bien recordarán, dije esto en su momento, pues aquí es donde está la clave. El buhonero nos vende de todo, desde recursos hasta granadas, flashes o munición directamente. Y aunque si bien tiene un límite de lo que puedes comprar para no abusar de esta mecánica, uno, esto es más que suficiente para poder desenvolvernos bien, y dos, tampoco es que nos abunde la plata, no nos vamos a engañar. Por lo que, una vez entendida mejor esta mecánica, hacemos un poco de ingeniería con la economía y nos disponemos a pegarle al gigante, el cual, después de muchos disparos y esquives de sus ataques más devastadores, finalmente logramos derrotarlo, permitiéndonos avanzar hasta el final del capítulo, donde conoceríamos a Hatsune Miku Pelona, completando así el segundo de estos momentos tan horribles. Pero ¿saben qué es lo peor de esto? Que en el siguiente capítulo hay uno más, y este sí que es jodido. Pero para verlo, primero tenemos que salir del poblado con Ashley, lo cual en verdad no fue muy complicado. Es decir, realmente fue bastante normal. Claro, cuando con normal me refiero a que el estándar otra vez es enfrentarnos a un Krauser en cada parte del juego. Igualmente, aún habiendo enemigos fuertes, muy peligrosos y en muchísima masa, logramos escapar hasta la cabaña de Luis. Y sí, creo que ya saben lo que esto significa. Comienza el absoluto sufrimiento. Para los que no lo sepan, la cabaña es igual que el poblado del primer capítulo. Es decir, que solo debemos de aguantar ya sea tiempo o matar una cantidad de enemigos algo elevada para que esto se pueda completar muchísimo más rápido. Y el problema en sí es que antes tuvimos que gastar muchísimos de nuestros recursos huyendo, generando como resultado que contemos con 16 balas de Matilda, 2 balas de Broken Butterfly y 11 balas de Striker para
para una cabaña donde los enemigos no solo son de zonas muy posteriores a donde nos encontramos, también vienen enemigos mega fuertes en cantidades absurdas, y lo peor de todo es que no podemos volver con el buhonero para conseguir recursos. Esto sin contar que tampoco tenemos ningún tipo de cura más allá de los drops random que podemos obtener de las cajas, y como era obvio, es imposible ganar este estrato solo por tiempo, debido a que los enemigos son mega agresivos al estar en profesional, siempre buscándonos para hacernos cagada con caca cada vez que pueden, por lo que lo único que podemos hacer es intentarlo una vez más, y una vez más, y una vez más, y una vez más, para que poco a poco vayamos aprendiendo patrones, tiempos en los que los enemigos vienen, lugares para posicionarnos, y sobre todas las cosas, teníamos que hacer algo imprescindible: aprender a hacer parries. Estos desvíos nos salvarán la vida siempre que nos acertemos. El problema con esto es que en dificultad profesional solo contamos con la maravillosa cantidad de 2 frames para poder hacer un desvío perfecto, algo completamente exigente y desgastante. Y aunque trataba muchísimas veces de acertarlo, siempre era recibir un golpe y que todo se fuera a la basura. Y así estuve por muchísimo tiempo, aprendiendo incluso el orden en el que los enemigos venían hacia mí, hasta que finalmente, después de 5 horas de intentos tras intentos, finalmente lo logré. Conseguí eliminar a la cantidad de enemigos requerida para salir de aquí, aunque no de la manera que yo lo hubiera deseado, puesto que no aprendimos a realizar pares perfectos, sino que ganamos por puro posicionamiento y suerte. Y este evento desataría una acción en cadena donde obtendría el siguiente peor momento de mi vida, donde moriría más de 70 veces. Aunque para llegar hasta ahí falta un trecho que vamos a avanzar de manera sencilla, debido a que luego de terminar el capítulo 5, honestamente, nada nos iba a parecer muy complicado, y eso se ve reflejado en el capítulo número 6. Por supuesto, luego de terminar la cabaña, terminaríamos con mucha plata para gastar en balas de Striker, que es el arma que, honestamente, nos está carreando toda la aventura. Y lo digo en verdad, ya que gracias a ella podemos pasar el combate de las hermanas Vaca, sí, por alguna razón son vacas, y por último, el combate contra Méndez, el cual, sí, Méndez tenía una vida exagerada como todos los jefes, pero nada que en verdad nos preocupe, terminando con el poblado, ingresando al capítulo número 7, el castillo de Ramón Salazar. Para ingresar al castillo de Ramón debemos de hacer un asedio a su puerta principal, donde sí es verdad que es bastante complicado, pero eso ya es de base, por lo que decidí que lo que haría es eliminar a los enemigos que nos estorben, eliminar alguna que otra catapulta que nos pueda fastidiar y simplemente reventar la puerta principal para correr como loco hasta finalmente pasar por la misma y conocer al mismísimo Conchesumare, el cual directamente nos manda enemigos a atacarnos, a los cuales debemos de vencer. Avanzar con el castillo fue bastante sencillo y normal. Claro, normal si tenemos en cuenta que el estándar nuevamente es que aparezca un Krauser acompañado de armaduras doradas que están a nivel de subjefe, pero fuera de eso no hubo mayor novedad en este capítulo. Sí, incluso Waterhall, que si bien al inicio teníamos que enfrentar una cantidad inhumana de enemigos por derrotar, en la segunda mitad no estaban apareciendo enemigos, por lo que simplemente llegamos hasta el final del capítulo, donde perderíamos nuevamente a nuestra Hatsune Miku, dando comienzo al capítulo número 8. Este capítulo, no les voy a mentir, fue completamente irrelevante, tanto así que ni siquiera tuvimos un atasco importante. La zona de las puertas fue un chiste, el pelear teniendo en consideración al gigante que nos lanza piedras no fue nada del otro mundo, por lo que este capítulo se pasó en un tris-tras, llegando así al capítulo número 9, donde yo creía que el laberinto iba a ser un problema gigante, dado que la cantidad de enemigos es bastante importante, pero justamente en este tramo de la aventura decidí hacer un reajuste a mi equipamiento, cambiando la bodriosa Matilda por nuevamente mi queridísimo rifle SR, y también vendiendo la Broken Butterfly en pos de comprar la Killer 7, que si bien es verdad que tiene menos potencia que su versión original, es bastante mejor que la Magnum que ya poseíamos antes. Con este nuevo equipamiento las cosas se hicieron muchísimo más sencillas a lo largo de este capítulo 9. Solo pasamos el laberinto, hacemos el skip para no tener que enfrentar una gran cantidad de enemigos, eliminamos a los sustitutos de los caballeros, que esto sí fue algo difícil en verdad, y terminamos con una elegante escena con Hatsune Miku. Miku, ¿por qué no dices nada? Después de esto, colocamos las cabezas en la estatua correspondiente y terminamos el capítulo, dado que la parte de Ashley no es jugable en este modo de juego, saltando así al capítulo número 10, donde solo nos quedaría uno más para sentir la verdadera frustración.
Aunque este capítulo no fue para nada sencillo tampoco, ya que si hay algo que debo de decir es que fue anormal. Claro, anormal si tenemos en cuenta que en vez de aparecer Krauser, apareció un Krauser mutado con 40 chuzos de esteroide y la mega mano de las pajas. Realmente en este capítulo hay dos zonas completamente difíciles, siendo el primero el enfrentamiento con los dos guerradores y el combate contra el poderoso verdugo. Y por supuesto que estos dos iban a ser desafiantes, aunque gracias a la buena gestión que hemos tenido a lo largo del castillo, logramos superar estos obstáculos con nuestro querido y bonito SG, sumado a un buen posicionamiento y, claro, unas cuantas muertes de vez en cuando, cómo no. Pero de este modo no solo habríamos superado la zona compleja y al verdugo. Así es, para nuestra lástima, habríamos llegado a otro de los peores momentos de mi vida. Aunque aún no exactamente, ya que esto se construye poco a poco. El capítulo número 11 se desarrolla con Luis Serra como compañero, el que nos ayudará matando enemigos y dándonos municiones en caso de que nos quedemos sin ellas. Muchas gracias, Luis, de verdad que esas balas de pistola pocha van a matar a los dos verdugos que vienen detrás de mí. De verdad, cabrón, te lo agradezco. Muchas gracias. En este capítulo lo que debemos de hacer es llegar hasta el origen de todas las plagas, y para ello debemos de pasar por 3 zonas, siendo la primera de estas un área donde tendremos un poco de espacio para pelear contra una cantidad de enemigos ridícula, donde se encuentran verdugos, doctores salvadores, novistadores, de todo, por lo que decidí que no sería una buena idea pelear y ahorrarnos esa munición, porque nos tocaría después de esto el combate contra 2 gigantes, un enemigo con motosierra y un ganado solito. Sí, estaba solito. Este combate sí es complicado, dado que a pesar de guardar lo máximo que pudimos de balas, simplemente no nos daban para matarlos, por lo que decidí que al primer gigante, el cual no tiene armadura, lo iba a descalabrar a base de plomo, mientras que al segundo gigante iba a esperar a que Luis hiciera puto algo para de ese modo tirarlo a la lava, plan que resultó completamente exitoso, consiguiendo superar esta parte sin grandes problemas, pasando así al punto de esta aventura que provocó mi mayor declive mental, la parte de las vagonetas, pero específicamente la parte donde tenemos que cambiar de vagón en vagón, dado que justamente ahí, en esa transición de segundos, nos dan un golpe, uno solo, el cual sentencia toda esta partida, dado que sí, de alguna de otra manera logro llegar al jefe sin curas, pero eso no es lo que importa, sino más bien que, por si no se han dado cuenta, aquí faltó alguien por mencionar. Sí, por supuesto que estamos hablando de Krauser, el jefe del capítulo número 11 y el autor de mis pesadillas. Verán, resulta que Krauser es un enemigo al que debemos de vencer a solo cuchillo. Es decir, que ahorrar balas para este estrato fue completamente en vano, y no solo con eso, pelear a cuchillo significa hacer todos los parries completamente perfectos, ya que un solo golpe, un solo roce es completa y directamente letal para Leon. Pero aún así lo intenté una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez durante más de 70 intentos, perdiendo cada vez más y cada vez más rápido por el desgaste que genera pelear contra él. Y justamente esto es de lo que me arrepentiría al no aprender a hacer el parry en la cabaña del capítulo 5, ya que literalmente quedamos mega hardstock en este combate, al punto de querer literalmente empezar desde cero, ya que había perdido un guardado cercano. Pero no, decidí que no iba a dejarme vencer por un desgraciado que me estuvo persiguiendo desde el inicio de la partida, así que me puse manos a la obra para hacer el combate perfecto.
Literalmente logramos completar este momento tan desastroso, pero para nuestra lástima, esto no acaba aquí, porque literalmente esto es una paliza tras otra para mi persona, dado que ahora nos toca el capítulo número 12, el elevador de Salazar, donde hagan de cuenta que esto es la cabaña de Luis, pero con menos balas, más enemigos, más fuertes y sin manera de poder obtener recursos. Pero este desarrollo que tuve en el capítulo pasado hizo que este momento, que debió ser una locura absurda y de completo estrés para mí, se volviera en un derroche de habilidad y parries, no fallar balas o granadas para poder avanzar hasta el final del nivel, derrotar a Salazar, llegar con la buena de Furina para utilizar la lancha y llegar a la isla, la fase final de este randomizer. Y después de todo lo que hemos pasado, uno pensaría que no nos queda muchísimo sufrimiento, en verdad. Es decir, estamos en el final de la partida, tenemos nuestras armas casi a tope de poder, pues están muy equivocados, puesto que aún nos quedan dos momentos que nos harán suplicar piedad en este juego. Y el primero de estos dos se encuentra en el capítulo número 14. Por lo que primero tenemos que enfrentarnos en la isla, cosa que en verdad fue muy sencilla, puesto que antes de esto decidí tener el equipo definitivo para poder completar este lugar. La Striker, escopeta confiable que nos ha ayudado desde el inicio. El SR, rifle de cerrojo que radica vidas como un toro sin tomar pastillas. La Killer 7, Magnum que nos sacará de más de un aprieto en este juego. Y la SG, pistola del inicio con la que descargamos nuestra furia a los enemigos cuando se nos acumulen demasiado. Con esta preparación erradicamos a todos los enemigos que nos bloqueaban la entrada a la isla. Después de eso, solo tenemos que correr por el exterior hasta dar con el paradero de Miku. Sí, porque se me olvidó comentarles que nos la robaron antes de pelear contra el verdugo. En fin, este nivel en verdad era complicado. Había enemigos por doquier, escasez de objetos, minijefes que actuaban como enemigos normales, y aún con todo esto logramos esquivarlos, también logramos eliminarlos, debido a que después de toda esta travesía aprendimos a posicionarnos, saber a qué enemigos enfrentar y a qué enemigos no. Cuando tenemos que huir, huimos, y cuando tenemos que pelear, peleamos, aunque nos cueste una gran cantidad de recursos. Y sobre todo, aprendimos a explotar al buhonero para que este desgraciado nos dé cosas increíbles para poder seguir con la aventura. Y gracias a todo esto, completamos el capítulo número 13 para llegar a la tortura. En este nivel necesitamos de Ashley al completo para poder completarlo, debido a que existe la sección de la máquina de demolición, la zona más frustrante, asquerosa y peligrosa de todas. Aquí hay enemigos que nos acribillan con ballestas, bichitos que nos cuestan golpear, enemigos normales y doctores super salvadores, que para quienes no sepan qué son, literalmente son enemigos que no se cansan de golpear y que sin importar cómo te rozan, estos te hacen insta-kill de un modo u otro. Aunque si esto fuera tan complicado como lo describo, este video acabaría aquí. Pero no, aquí existe un skip de toda esta zona. Y no vamos a utilizar el bug de traspasar paredes, sino que vamos a lanzarle dos granadas a la pared de demolición para que Miku solo deba darle dos golpes con la bola para poder avanzar. Por supuesto que mientras esperamos a que la bola impacte, debemos de ganar tiempo matando o mínimamente aturdiendo enemigos para que estos no molesten a Miku. De este modo lograríamos subir a lo alto de la base, donde nos robarían a Ashley nuevamente, pero más importante, donde tendríamos nuestra revancha con Krauser, solo que esta vez es aún peor, dado que este muta para conseguir poder y poder eliminar a Leon de una vez por todas. Y vaya que lo consigue, ya que este combate con los nuevos timings es dificilísimo y fue nuevamente derrota tras derrota, y no porque nos quedáramos sin recursos antes, eso no tiene nada que ver, estábamos súper bien equipados. El problema real es que Krauser es una bestia que te mata como un animal sin usar pastillas, convirtiéndolo en uno de los combates donde el más mínimo error nos puede llevar a la derrota instantáneamente. Pero aún sabiendo lo que me atenía, no me iba a rendir estando tan cerca del final, por lo que lo único que me quedaba y que podía hacer era tratar de pelearle, buscar estrategias y aprender tiempos perfectos para utilizar el SR, derrotándolo en el acto, completando de una vez por todas el capítulo número 14, quedándonos por último en el asedio a la torre principal de Mando, solo que esta vez acompañados de Mike.
el güey este que va en el avión, ya saben. Este nivel era aterrador para mí, tanto que del miedo literalmente comencé a hacer la construcción de mi maletín de la manera más optimizada posible, dado que yo sabía que iban a haber muchos no, demasiados enemigos, y todos iban a ser ultra fuertes con estadísticas ultra insanas. Y justamente eso fue lo que pasó. Tenía que derrotar a muchos enemigos muy potentes con mis armas y sin ayuda de nadie. Y poco a poco comenzaba a volverme loco, puesto que tenía demasiado miedo de que yo me pudiera estancar aquí sin nada de ayuda. Eso es mentira. Si tuvimos ayuda de la única persona que pudo ayudarnos en este videojuego, Mike, que esta vez decidió ponerse la camiseta número 10 y con su helicóptero comenzó a destruir y destazar a todos los enemigos que nosotros no podíamos. Si estaba muy lejos, no pasa nada, Mike se encarga. Si son un montón y vienen de lejos, no pasa nada, Mike se hace cargo. Los enemigos están en nuestros puntos ciegos, no pasa nada, Mike ya los hizo queso de tanto plomo que les cayó en la cara. Literalmente Mike fue el que nos ayudó en toda esta zona, dado que los enemigos nos estaban acorralando de sobremanera, por lo que sin su ayuda esto hubiera sido muchísimo más complejo. Sí, luego como que medio le botan el helicóptero y medio explota por ahí cerca de la costa, pero no creo que esté muerto. Es Mike, ¿saben? Gracias a su ayuda logramos llegar al último tramo donde utilizaríamos un skip para saltarnos todo este combate contra enemigos. Y vaya por Dios, que qué bueno que decidí hacerlo, puesto que después de salvar a Hatsune Miku y salir del pozo de los sacrificios, nos tocaba el combate contra el jefe final, que no solo es el jefe final, es el último peor momento de mi vida, el combate contra Lord Saddler. Este combate fue tan tan complejo que lo repetí una cantidad exagerada de veces, volviendo con el buhonero, regresando con Saddler, muriendo, cambiando de arma, volviendo, muriendo, volviendo a intentar, pasando de fase, muriendo, pasando de fase, muriendo, repetir otra vez, pasando de fase, nos mata Krauser porque por alguna razón apareció ahí y nos metió un cuchillazo en todo el culo, volviendo con el buhonero. Sí, este fue un ciclo vicioso en el que estuve muchas horas de mi vida, hasta que finalmente encontré la manera de ganarle, y esa era volviendo a ser perfectos. No tenía que fallar una sola bala, debía de atinar todos los perfect parries, tenía que esquivar todos los ataques y sobre todo, lo peor de todas las cosas, debía de optimizar muy bien mis objetos. Y después de muchos intentos, finalmente logré darle el disparo final y rematarlo con su propia arma, derrotando a Lord Saddler, bajando al subsuelo y escapando en la lancha con Hatsune Miku, completando de esa manera tan perfecta el randomizer de Resident Evil 4 Remake. Si les gustó el video, YouTube te dejará otro aquí que de seguro también te va a encantar. Recuerda que puedes suscribirte, dejar un like y comentar qué te pareció el video. Sin nada más que decir, me despido. ¡Chao!